valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, muy buenos días. Le agradecemos mucho que le den seguimiento a estos videos que durante varios años hemos venido llevándole semana tras semana, muchas veces 2 veces a la semana y 3, en el interés de colaborar con la concientización del pueblo dominicano en base al mandato de la Constitución y los valores históricos que debemos siempre representar y actuar conforme a ello en los momentos que nos toque. El próximo 25 de septiembre de este mes, valga la redundancia, se cumplen 62 años de golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Para ello vamos a celebrar una misa en la iglesia de las Mercedes ese día 25 a las 10 de la mañana, un horario que entendemos favorece más que en la tarde porque no es una hora pico como sería si se da la misa a las 5 o las 6 de la tarde. Además de eso, muchas personas que trabajan pueden ir, pedir permiso en su trabajo o acudir a la misa a recordar a todos aquellos que cayeron muertos como consecuencia de repudiar ese golpe de Estado. Unos desde el momento mismo y otros a partir de la Revolución Constitucionalista y los 12 años de Joaquín Balaguer. A esos muertos por la patria hay que recordarlo. Nosotros, al recordar esa tragedia política que fue el golpe de Estado del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1962, repetimos, esa tragedia que ocurrió, que enlutó luego al país, que nos trajo un gobierno de facto, una violación al derecho a la voluntad popular, una violación de nuestra soberanía, 12 años de persecución permanente, eliminación de tantas personas. Tenemos que explicarle brevemente al país por qué realmente dieron golpe de Estado al profesor Juan Bosch y por qué se causó tanto dolor, tanta tristeza, tanta persecución, tanta tortura al pueblo dominicano. Resulta que el gobierno dictatorial del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina, benefactor de la patria y padre de la patria nueva y otras cosas, porque así había que ponerlo en la pizarra de todas las escuelas y en las comunicaciones oficiales que se hicieron, y en las comunicaciones a Trujillo para cualquier pedimento. Había que darle todos esos nombres porque lo que son dictadores, corruptos, asesinos, nunca se llegan a conformar con la cantidad de honores que les rinden. Viven para eso, Trujillo vivió para eso. Pero resulta que su gobierno de 31 años mató más de 50,000 personas, se adueñó de toda la riqueza, de la mayoría de la riqueza del país. Ahora, a la muerte de Trujillo, él era dueño de 51 pesos de cada 100 que había. Es una cosa increíble. Un 49% está dividido en fracciones, pero a él solo le tocaba el 51%. En materia de industria, en materia comercial, nacional e internacional, en materia de tierra, Trujillo era el dueño. En 31 años se apropió de todo.
Le decía la cantidad de gente que murieron, 50.000 personas se le calculan que murieron torturados, asesinados. El último de ese gran asesinato fue de las hermanas Mirabal y luego con la formación del 14 de junio a partir de la invasión del 59, pues la tortura estuvieron al do pochel, diríamos, como dice el pueblo. Pero incluyó ahí muchas personas de la alta pequeña burguesía. Y la cosa se resintió más. Además, la posición socioeconómica e ideológica de la hermana Mirabal, todo eso hizo un levantamiento que culminó con el asesinato de Trujillo. Pero al Trujillo morir, la oligarquía tradicional que conspiró contra él, esa oligarquía terrateniente, dueña de ingenio algunos, importadora y exportadora, esa oligarquía vinculada al sector norteamericano que tenía intereses aquí a partir básicamente de la Convención Dominico-Americana de 1907. Esa oligarquía americana que en el 1919 ya tenía un 25% de la tierra cultivable. Esa oligarquía que pretendía explotar el oro, el níquel y todo lo que ellos sabían que ya había y lo que iba a aparecer para competir como potencia con otras potencias a través de conseguir esos materiales baratos, producto de contratos leoninos hechos con gobiernos que ellos manipulaban. Esa oligarquía se unió también, esa oligarquía norteamericana, y se unió con ellos también un amplio sector del poder de la Iglesia Católica. Aunque hubo una Iglesia Católica que se sublevó también a partir del momento en que en enero del 1961 lo expresaron de manera pública en esa homilía que se hacía, pues ese grupo se unió con la idea de ir al poder de que mataron a Trujillo a través de la Unión Cívica Nacional, y tenían un candidato para ello que era el doctor Viriato Fiallo, quien había estado cerca de un sector oligárquico y quien, de acuerdo a lo que se ha planteado y hemos escuchado y leído, él nunca sacó cédula. La palmita de Trujillo nunca la tuvo. Si tuvo la cédula, no tuvo la palmita, que era la inscripción al Partido Dominicano. Entonces era un candidato capaz, un candidato con una trayectoria antitrujillista, que a juicio de esa oligarquía era que tenía que tomar el poder. Sin embargo, el que gana el poder en las elecciones del 20 de diciembre es el profesor Juan Bosch, que lo llevaba el PRD. Se conspiró ya desde el momento que Bosch subía en la preferencia popular, se le comenzó a acusar de comunista, porque aquí solamente hay que ponerle un San Benito a alguien y entonces con eso lo anulan, lo descalifican, mientras el otro sigue avanzando, más cuando hay represión. Juan Bosch ganó, entonces el 20 de diciembre le ganó a Viriato Fiallo. Y le ganó también una discusión que tuvieron de manera pública el profesor Juan Bosch y el padre Láutico García, quien no pudo demostrar que Bosch era comunista. Pero en el marco de la Guerra Fría, esa era una acusación que pesaba. Los Estados Unidos no querían tener un solo presidente en América que pudiera tener el concepto liberal, donde pudiera tomar sus decisiones conforme a la ley. Juan Bosch, cuando se juramenta, dice que él entiende que en una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Eso aumentó más la lucha contra él, porque para la oligarquía la ley no existe, existe la cercanía al poder. Y conjuntamente con esa cercanía, las facilidades que da la oligarquía para que los que lleguen al poder lo ostenten, entonces a cambio darle toda la participación en el manejo preferencial de las inversiones de los presupuestos de Estado cada año.
Entonces, más las concepciones que le hacen como le habían hecho, por ejemplo, desde el 1874 en el gobierno de Ignacio María González, cuando cuando decidió ofrecerle tierra a extranjeros para que hicieran ingenio aquí después de la guerra que se había dado en Cuba de 1868 a 1878. En medio de esa guerra que terminó con la paz de San Juan en Cuba, pues Ignacio María González le abre las puertas a algunos fabricantes de azúcar en sus ingenios para que compraran o para darle tierra aquí para que aumentara la mano de obra, sin pensar en que le estaba despojando al campesino de lo que realmente le correspondía. Entonces Juan Bosch sufrió de conspiración desde que llegó. Por ejemplo, Juan Bosch gana el 20 de diciembre de 1962 y el 28 de diciembre se da la matanza de Palmasola. Eso fue un grupo de brujos, de personas que concentraban mucha gente, creían en ellos, allá en San Juan. Y se decidió atacarlo porque muchos de ellos se abstuvieron de participar en las elecciones del 20, entre otras cosas. Cuando atacaron a los mellizos de Palmasola, ahí muere el general Rodríguez Reyes, que era un general que se entendía que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas por la ascendencia que tenía en los grupos castrenses de la época. Y se entendía que podía ser un jefe de la Fuerza Armada que pudiera realmente garantizar la estabilidad política, militar, social, económica en el gobierno del profesor Juan Bosch. Allí lo asesinaron. Se perdió esa posibilidad. El gobierno de Juan Bosch sale entonces un gobierno que llega deficitario en términos de poder, pero también llega deficitario en términos económicos. Pues el Consejo de Estado, al promulgar la ley de gasto público y presupuesto del 1963, para entregar el gobierno a Juan Bosch, le quitó un 53% de los ingresos que podía tener. Entonces Juan Bosch llegó con un presupuesto deficitario. Sin embargo, Juan Bosch mantuvo una honestidad y transparencia en el manejo de la cosa pública que le permitió a él pagar cerca del 80% de la deuda externa con la promesa de pagarlo en enero del año 1965. Porque donde no se roba el dinero alcanza. Y él prohibió una serie de situaciones que habían, que se llevaban un 10%, que de alguna manera abultaban los presupuestos. Y él logró controlar eso. Y controlando eso, de unos 12.722.523,73 centavos que se debía en moneda fuerte, en dólar, fuera del país, él pagó 9.032.000 dólares. Pagó tanto como Trujillo, cuando Trujillo hizo el pago en el 1947. Eso le decía a la oligarquía tradicional que no iban a poder participar en la redistribución de la riqueza que dejó Trujillo, que fueron llevadas a lo que se llamó la empresa Corde, empresas que era para, desde el gobierno, manejarla con pulcritud, transparencia, honestidad, ética, a los fines de que realmente el país aprovechara la riqueza de Trujillo para ello, para poder avanzar el país a niveles que pudiéramos estar, como hemos dicho en otras ocasiones, más avanzados que Singapur, si esos 4 años de Juan Bosch hubiesen terminado y si hubiese electo a alguna persona con los mismos objetivos, propósitos, lineamientos que tenía el profesor Juan Bosch. Fuéramos nosotros una perla en el Caribe. Aquí no hubiese habido tanta gente que tuvieran que viajar al exterior a vender su mano de obra, uno a otro a vender su cuerpo, las mujeres. Ese desastre no se hubiese dado aquí en el país. No hubiera venido la revolución si no le dan el golpe al profesor Juan Bosch.
pero la oligarquía entendía que los recursos que dejó Trujillo tenían ellos que manejarlo. Y tenían que manejarlo con un títere de ellos en el poder. Y eso no se les dio. Y fue tan grande el interés de la oligarquía nacional e internacional, y fue tan grande el interés de la burguesía nacional e internacional en ocupar el poder, que prepararon las condiciones no solamente para que General Rodríguez Reyes cayera en Palmasola y el presupuesto deficitario que le propiciaron a Juan Bosch, sino algo más que interesante. Ellos aseguraron posiblemente que lo que se dio en Palmasola se diera como ellos habían pensado. Porque no se explica entonces por qué dos agregados militares norteamericanos, Vivian Cash y Luther Long, que tenían el rango de teniente coronel, si mal no recordamos, estaban también en Palmasola. ¿Qué hacían allá ese día? Que no fueran a supervisar y controlar lo que ellos querían. O sea, Juan Bosch fue un nati muerto, porque la oligarquía dominicana se encargó realmente de que así fuera. Y le dieron el golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963, al amanecer del Día de las Mercedes, que era 24 de septiembre. A medianoche le dieron el golpe de Estado. Ahora, lo que no se imaginaba la oligarquía dominicana era que así como Juan Bosch quería gobernar conforme a la Constitución, cuando dijo, repito, que una democracia no debe haber otro gobierno que el gobierno de la ley, esa oligarquía no advirtió que aquel coronel, el mayor en ese entonces, que hizo prisionero a los miembros del nuevo Consejo de Estado que había desplazado Balaguer, agarró prisionero allá en San Isidro, liberó a los miembros del Consejo de Estado que encabezaba Rafael F. Bonelli, que había sido conformado el 1 de enero del 62, le dieron el golpe el 16 de enero de 1962. Lo que no soñaba la oligarquía, que ese oficial era el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien bajó al Palacio con Camaño y repuso ahí al Consejo de Estado. Ese mismo que luego muere al tratar de tomar el Palacio Nacional en el 1965, 3 años después. Ese mismo fue que entendió que las Fuerzas Armadas tenían que darle cumplimiento al artículo 161 de la Constitución de la República. Yo se lo voy a leer como manda la Constitución, para que ustedes vean qué surge ahí. En el artículo 161, hablando de las Fuerzas Armadas, dice: las Fuerzas Armadas son esencialmente obedientes a políticas y no deliberantes. El objeto, y subrayamos esto que estamos diciendo, el objeto de su creación y su existencia es defender la independencia e integridad de la República, mantener el orden público, la Constitución y las leyes. Jamás la oligarquía entendió que había un sector de la Fuerza Armada joven que entendió que eso había que aplicarlo. Y ese Fernández Domínguez entendió tanto la ley que nos dejó escrito lo siguiente: sin la obediencia a las leyes, la convivencia es imposible y la libertad también. Nadie estaría seguro si los malvados pudieran hacer lo que quisieran. Los malvados que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch querían hacer lo que ellos le dieran la gana. Una respuesta constitucional.
constitucional que asumió Fernández Domínguez cuando creó el movimiento Enriquillo y que asumió de manera práctica el capitán Mario Peña Tavera cuando hace prisionero al jefe de Estado Mayor Marco Rivera Cuesta el 24 de abril, cuando ellos hicieron prisionero a los que estaban luchando contra el triunvirato para devolverle al pueblo lo que los militares le habían quitado. Lo que no pensó la oligarquía fue que iba a haber esa respuesta. Ahí comienza entonces la Revolución de Abril. De esa Revolución de Abril, para los fines de la democracia constitucional que estamos fabricando 60 años sin golpe de Estado, vamos a hablar ampliamente el próximo sábado. Pero hoy, en este sábado, le estamos haciendo un llamado al presidente para que acuda a la misa del 25 de septiembre en la iglesia de las Mercedes, o nos reciba en el palacio ese día. El palacio debe vestirse de gloria el 25 de septiembre, recibiendo a los remanentes de ese grupo que sacó las agallas constitucionales y éticas el 24 de abril para devolverle al pueblo lo que el pueblo se había dado con la voluntad popular el día 20 de diciembre de 1962. La demostración de la defensa de la institucionalidad debe reflejarse en el palacio. En el palacio no debe haber sectores que opinen al margen de la ley, todo concentrado en la ley. No que todo ladrón juzgue por su condición y cada uno comience a hablar de acuerdo a los intereses que tienen. Nosotros queremos decirle al señor presidente que ese día 25 de septiembre todo el país debe recordar que hubo un golpe de Estado, pero que hubo una ética militar, una dignidad patriótica que se puso por encima de los intereses mezquinos de los que siempre han actuado en contra de la patria. Nosotros esperamos que el señor presidente nos reciba y que nos transmita desde allá qué va a hacer definitivamente con los militares constitucionalistas y sus derechos adquiridos y qué va a hacer con los combatientes civiles que aparezcan con pruebas por edad y por testimonios. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a ayudar desde el Estado directamente o vamos a seguir recibiendo desde el palacio cosas como que no debemos pasar factura, sin recordarse que el profesor Juan Bosch en la ley 14 que nos habla a nosotros acerca de cómo justifica el profesor Juan Bosch una pensión en aquel entonces de 100 pesos a Gregorio Urbano Gilbert y así a la familia del IGNE, etcétera. Pero vamos a ver esto considerando que esgrime para justificar esta ley el profesor Juan Bosch. Considerando que Gregorio Urbano Gilbert, siendo aún un adolescente, materializó su protesta frente a la intervención extranjera de nuestro país con un gesto heroico que recogerá la historia. Que posteriormente, ya en edad viril, el amor a la libertad llevó a Gregorio Urbano Gilbert a combatir la intromisión extraña en Nicaragua bajo la bandera del patriota mártir César Augusto Sandino. Que corresponde al Estado prestar ayuda material a aquellos que, habiendo servido a su patria, se encuentren en precaria situación económica. El profesor Juan Bosch no dio limosna, ni permitió que se le pidiera. Entendió que había personas que se habían sacrificado por la patria que estaban en situaciones económicas difíciles. Así están los militares constitucionalistas, muchos, la gran mayoría, enfermos. Apenas la pensión que tienen le permite conseguir parte de la medicina, pero no la comida
para mantenerse saludable como deben de ser y combatir las enfermedades que tienen. Muchos no tienen, de esos militares constitucionalistas y civiles, no tienen dónde vivir, ni siquiera dónde morir. No hay una tumba en un cementerio donde todos puedan ser enterrados a la hora de su muerte en el lugar donde murieron y donde vivían. Es hora de que aterricemos en la Constitución y la ética de Estado. Nosotros seguiremos ampliando esto y otras consideraciones el próximo sábado. Hasta aquí para decirle que este país y el mundo solamente podrán cambiar el rumbo al desastre que llevamos en el globo entero, con pocas excepciones, si entendemos desde el Estado y la sociedad que para que los pueblos vivan de manera pacífica y haya una redistribución equitativa de los recursos para todos, eso solamente se conseguirá cuando se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Bendiciones para todos. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.